Bienvenidos de San Diego, California. Transmitimos en vivo en inglés, español y portugués en vivo a través de una red única, compleja, internacional de telecomunicaciones, vía satélite, microondas y cable. Este programa reúne distinguidas organizaciones que representan el sector educativo, empresarial y gubernamental en más de una docena de países en las Américas y en Europa. Durante esta videoconferencia vamos a examinar la dinámica intergeneracional, su impacto demográfico sobre la productividad y los mercados. Esta es la séptima videoconferencia de la serie del 2002, intitulada La excelencia con un sabor global. Yo soy Richard Page, del bufete Page, un bufete de abogados que se especializa en litigio de negocios, arbitraje y mediación, y seré su moderador. Siendo que los adultos trabajan más años, los baby boomers se reinventan y la generación X innovan y crean un ambiente de trabajo más productivo, impulsado por las tendencias demográficas en dichos grupos. Los avances en la tecnología y la globalización moldean dichas tendencias demográficas y vemos que los de la generación X y los baby boomers, así como los adultos más grandes, trabajando juntos en ambientes que por lo general no están diseñados para ello. Y por ende es importante que las organizaciones estén conscientes y desarrollar sus procesos alrededor de dicha diversidad para ser competitivos y personalizar sus productos y servicios para ser atractivos para los grupos intergeneracionales y los sectores demográficos más amplios. Durante esta videoconferencia examinaremos algunas de estas características que identifican a las generaciones de hoy y nos enfocaremos en cómo reconocer y administrar las complejidades a raíz de las actitudes contrastantes y los valores de los diferentes grupos de edades, como un elemento clave para la productividad, crecimiento, educación en el negocio y en el gobierno. Para ayudarnos a entender los aspectos que tienen que ver con la dinámica intergeneracional, tenemos el honor de tener de nuevo a Susan Mitchell, que es una de las escritoras, autoras y conferencistas más destacadas, especializándose en demografía, tendencias sociales y del consumidor. Sus artículos han aparecido en numerosas publicaciones y por lo general es citada como una experta en medios nacionales como lo son la revista Time, The New York Times, The Wall Street Journal, USA Today y The Los Angeles Times. Ha salido en la televisión en el Today Show, MSNBC, Fox Network News y Oprah para hablar acerca del baby boom y asuntos generacionales. Susan es la autora de varios libros de referencia de demografía, incluyendo American Attitudes, ahora en su segunda edición, y La Generación X, el nuevo mercado de adultos jóvenes. Su libro más reciente, American Generations, examina la demografía de las 5 generaciones vivientes. Los escritos de Susan han sido publicados en American Demographicus, donde una vez fue editora contribuyente. También fue editora de The Boomer Report, un boletín de seguimiento de la generación de Baby Boom. Ella estudió psicología en la Universidad de Wisconsin. Bienvenida, Susan. Nos alegra tenerte de nuevo aquí. Hola. Permítame comenzar por hacerte una pregunta. Cuando tú analizas las diferentes generaciones para identificar ciertas características, ¿ves algún patrón consistente como una aptitud para la tecnología, niveles de educación teórica o individualismo? ¿O no hay patrones consistentes de desarrollo entre las generaciones? ¿Y cuáles son las implicaciones para las organizaciones y para la productividad? De hecho, hay unas consistencias muy precisas, unos patrones muy relevantes. A veces son grupos de edades de 10 años, por ejemplo, que mostrarán
diferencias de los diferentes grupos entre ellos. Por ejemplo, la razón por esto es el cambio y la tecnología tan cambiante que ha cambiado y creado nuevos ambientes. Y esto le da a cada una de las nuevas generaciones nuevas características. Para las organizaciones, esto significa que la productividad depende en cómo administrar las destrezas de cada una de las generaciones y así también entender y trabajar con sus debilidades. Es, por ende, muy importante saber que existen estas diferencias y administrar con esto en mente. Muchísimas gracias por tus comentarios excelentes. Comenzaremos ahora con el módulo 1. Gracias. Comencemos por examinar el concepto de las generaciones. ¿Qué es una generación y por qué es importante? La identidad distintiva de una generación en particular se establece durante el periodo de tiempo en el que sus integrantes se realizan, es decir, los años en que estos se van haciendo adultos. El historiador Arthur Schlesinger, al escribir en la obra intitulada Los ciclos de la historia americana, hizo notar que eventos históricos que hacen época son los que establecen las fronteras entre las generaciones. En otras palabras, las generaciones son pulidas por las circunstancias originales de ciertos momentos históricos. La identidad generacional puede ser muy poderosa, como es el caso cuando las personas crecen durante épocas de eventos muy sobresalientes, tales como una guerra o depresión económica, cambios políticos importantes o alguna revolución tecnológica. Durante épocas relativamente tranquilas, la identidad generacional es un tanto más débil, ya que las personas tienen muy pocas experiencias distintivas en común, siendo estas los puntos de referencia necesarios para crear un sentido de unidad de un grupo demográfico y una identidad que los separe de otras generaciones. En otras palabras, cuando el cambio venía muy lentamente, las diferentes generaciones eran muy parecidas, con actitudes similares y formas de vida muy parecidas. Y de hecho, a través de la mayor parte de la historia de la humanidad, el cambio ha sido muy, pero muy lento. Sin embargo, a partir de los años 1700, la era industrial nos anunció el inicio de una nueva época, en la que los desarrollos económicos alterarían con mayor rapidez nuestras formas de vida. Durante el siglo XX, ya la velocidad de cambio había aumentado exponencialmente al revolucionar nuestro quehacer diario, nuestro trabajo y demás. Una serie de innovaciones y avances tecnológicos sin precedente. Una y otra vez, seguimos viendo ahora cómo los desarrollos científicos y tecnológicos transforman nuestra productividad y comportamiento, casi de la noche a la mañana. La realidad de cambio rápido nos ha traído ahora diferencias generacionales también sin precedente. La conocida frase que dice, somos producto de nuestros tiempos, sigue siendo cierta, pero nuestros tiempos se miden ahora en lapsos de años y no décadas. Los jóvenes adultos de hoy son muy diferentes a los jóvenes adultos de 1985 o 1970. Aunque estas diferencias no son tan extremas como para crear una barrera generacional imposible de romper, sí implican que ciertas personas con una mera diferencia de entre 10 y 15 años conllevan diferencias estructurales que tienen que tomarse en cuenta en el ambiente laboral, comercial y social. Esto no significa que todas las personas que integran una generación en particular necesariamente tienen una misma mentalidad. Diversos individuos dentro de un grupo generacional frecuentemente difieren en opinión y comportamiento.
Pero para citar a Ortega y Gasset, ambos lados consisten de personas de una sola época, y por más que sean sus diferencias, sus semejanzas mutuas son aún mayores. Los reaccionarios y revolucionarios del siglo XIX están más cerca uno del otro que cualquier persona de nuestra época. En otras palabras, el ambiente inicial común de los integrantes de una generación, en particular, les da una identidad colectiva que trasciende sus diferencias individuales. Es importante saber una distinción entre generación y etapa de la vida. Una generación es un grupo de personas que nacen durante un periodo de tiempo en particular, quienes comparten experiencias comunes y un mismo ambiente durante su niñez y sus primeros años de adultos. Las características establecidas por estas experiencias comunes las llevan durante toda la vida los miembros de esa generación. Por otro lado, las etapas de la vida son pasos predecibles que tomamos a medida que transitamos por la vida. Las etapas primarias de la vida son el adquirir educación, ingresar a la fuerza de trabajo, contraer matrimonio y tener hijos, alcanzar la edad media, quedarse solos cuando los hijos crecen y dejan el hogar, y luego retirarse del trabajo. Obviamente, no todas las personas pasan por cada una de estas experiencias, pero todos pasamos por lo menos por algunas de ellas. Las características generacionales interactúan con las etapas de la vida. Las generaciones pasan por las diferentes etapas de la vida, pero difieren en su enfoque hacia ellas, dependiendo de las peculiaridades de cada generación. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las mujeres de la generación Baby Boom o posguerra alcanzaron la edad adulta, no se casaron y tuvieron hijos inmediatamente como lo habían hecho sus madres. Ellas pospusieron esta etapa de la vida a una edad más madura. Sus características generacionales, tales como independencia, nuevas actitudes hacia los roles de la mujer y el deseo de tener sus propias carreras profesionales, influenció su enfoque hacia esa etapa de la vida. Muchos factores contribuyen a la formación de una identidad generacional. Como mencioné anteriormente, eventos tales como las guerras o crisis económicas son particularmente poderosos. La generación que en su madurez o etapa de realización tuvo que enfrentar la Gran Depresión Económica Mundial de los años 1930, por ejemplo, se definió a través de esta experiencia. En Estados Unidos, esta generación, la cual es más vieja en la actualidad, tiende a ser más frugal y cuidadosa en sus hábitos de gasto que las personas que crecieron durante otros tiempos posteriores de mayor prosperidad, como es el caso de la generación Baby Boom. Los cambios políticos importantes también definen las características de las generaciones. Los jóvenes adultos de los expaíses comunistas de Europa se realizaron durante la era postcomunista y por lo tanto sus actitudes sobre gobierno, economía y los negocios difieren drásticamente de las actitudes de las generaciones más viejas. El cambio tecnológico ha tenido profunda influencia sobre la sociedad, pero su impacto sobre las generaciones no ha sido del todo uniforme. Las personas que están en sus años 20 hoy en día crecieron con tecnologías que ni siquiera se soñaron cuando crecían los adultos mayores de hoy. Esto le da a los jóvenes de hoy mayor familiaridad y confort con las nuevas tecnologías. Pero la influencia de la tecnología se extiende más allá de la habilidad de los jóvenes adultos de utilizar computadoras, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. También influye en la forma en que estas personas capturan y organizan información, en su sentido de conexión a un mundo más amplio y en sus expectativas sobre bienes de consumo y servicios.
Los baby boomers, por ejemplo, crecieron con la televisión y, consecuentemente, tienden a ser personas que aprenden más visualmente que las de generaciones anteriores. La generación Y, la cual es la generación de adultos más jóvenes actualmente, creció con MTV y el Internet. Como resultado de esto, a ellos se les facilita manejar grandes cantidades de información presentada a ellos rápidamente. Inclusive, para ellos es más fácil tener que leer lento y cuidadosamente a través de grandes volúmenes de texto. Por otro lado, las generaciones más viejas todavía prefieren los medios impresos y seguido se sienten apabullados por la gran cantidad de información disponible hoy en día. Un estudio realizado en Estados Unidos confirmó que las generaciones más jóvenes cada vez más buscan información a través de fuentes electrónicas en línea, mientras que las personas más viejas persisten en tener sus noticias a través de medios impresos. Entre las personas de 18 a 29 años de edad, el 18% dijo que los medios en línea son su principal fuente de noticias, mientras que el otro 37% dijo que ellos las obtenían de periódicos tradicionales. En contraste, solo 5 personas entre los 50 y 64 años de edad se basaban en el Internet, mientras que el 63% prefería los periódicos. Las diferencias en la manera que diferentes generaciones abrazan nuevas tecnologías fueron ilustradas por otra encuesta que pregunta a la población de Estados Unidos si considera que varias nuevas tecnologías han representado un cambio a favor. Los resultados confirmaron diferencias generacionales sorprendentes. Un total de 82% de norteamericanos entre los 18 y 34 años de edad creen que el correo electrónico representa un cambio a favor, pero este porcentaje se reduce a 47% entre las personas de 65 años o más. El Internet representa un cambio a favor también en un 76% de las personas entre 18 y 34 años de edad, pero solo el 51% de los norteamericanos más viejos están de acuerdo. El resultado fue similar para el caso de los teléfonos celulares, ya que el 72% de los jóvenes adultos encuestados indicaron que estos teléfonos representaban una mejoría a nuestras vidas en comparación con el 57% de los de edad 65. Las implicaciones de todo esto para las organizaciones son enormes. Esta gran brecha en la forma en que las generaciones adoptan nuevas tecnologías significa que las organizaciones tendrán que adaptar y manejar diferentes estrategias para atraer consumidores de diferentes generaciones. Dentro del ambiente de trabajo actual, los jóvenes le aceptarán fácilmente el uso de aparatos de alta tecnología, pero les será bastante más difícil convencer a los trabajadores más viejos con respecto a los beneficios potenciales. El tamaño relativo de las diferentes generaciones es un factor muy significativo en la identidad generacional y en la dinámica intergeneracional. En todas las sociedades se dan fluctuaciones periódicas en la tasa de natalidad. Por ejemplo, durante épocas de limitaciones económicas, las personas tienden a tener menos hijos. Lo opuesto sucede durante épocas de crecimiento económico. Cuando las generaciones no son similares en tamaño, los efectos sociales y económicos suelen ser muy trascendentes. Cuando una generación numéricamente grande, como la baby boom, le sigue a una más pequeña, instituciones tales como las escuelas muchas veces se encuentran presionadas por un repentino aumento en el número de alumnos. Similarmente, la fuerza de trabajo es impactada por los aumentos o disminuciones en el número de trabajadores de nuevo ingreso. El tamaño de una generación también influye en la perspectiva que sus integrantes adoptan sobre la vida en general. Las generaciones más numerosas tienden a tener un mayor sentido de poder y confianza,
ya que su penetración en número siempre les da una influencia considerable. Ellas tienden a dominar su sociedad y sus instituciones. Por otro lado, las generaciones más pequeñas seguido se sienten olvidadas y marginadas. Están conscientes que su influencia no es tan grande como la de otras generaciones más numerosas, creándose resentimiento. Esto ha sido un problema en Estados Unidos, país en el que la generación Baby Boom fue seguida por la más pequeña generación X. Muchos de los conflictos entre estas generaciones en realidad se derivan de sus tamaños comparativos. El aumento en la globalización también ha creado diferencias importantes entre las generaciones. Las generaciones más jóvenes han crecido en la era de un mundo más pequeño, en el que la tecnología y el comercio ha acercado a todas las cosas y a todas las personas, tanto cultural como económicamente. De hecho, en algunos aspectos, las personas jóvenes de diferentes países hoy en día son más similares uno a otro que a las personas más viejas de sus propias culturas. Por ejemplo, alrededor del mundo se ven personas jóvenes escuchando la misma música, ya sea latino pop, American rap o rock and roll inglés. Ellos se comunican entre sí vía el Internet a nivel global, mientras que la televisión comercial nos ofrece ahora también un entretenimiento común a todos nuestros hogares. Mientras que las generaciones más viejas se puedan haber familiarizado más con otras culturas a través de los años que han vivido, la mayoría no podrán alcanzar el nivel de intercambio cultural internacional que gozan ahora los jóvenes adultos. Los cambios sociales y económicos a través de las décadas, así como el aumento en el ritmo general de la vida, también han creado diferencias entre generaciones en cuanto a sus actitudes. Las personas más jóvenes han crecido con individualismo, productos y servicios a la medida y con más opciones comerciales, mientras que las generaciones más viejas tienden a valorar el conformismo y el sentido de comunidad y son más susceptibles a las presiones de tener demasiadas opciones. Los grandes volúmenes de bienes de consumo que vemos ahora transitar alrededor del mundo están creando generaciones jóvenes que son más consumistas. En contraste, las personas mayores de edad tienden a ser más frugales, comprando menos cosas y haciéndolas durar más tiempo. Un cambio social que es extremadamente importante es la tendencia a lograr un cada vez mayor nivel educativo. Aunque el nivel promedio de educación varía frecuentemente entre los países, en la mayoría de ellos se hacen ahora esfuerzos para asegurar que los jóvenes obtengan la mayor escolaridad posible. Un producto colateral de una mayor educación entre los jóvenes es una tendencia hacia el cuestionamiento de la autoridad. En Estados Unidos, esta tendencia ha alcanzado altos niveles. Los adultos mayores norteamericanos tienden a ser muy respetuosos con la autoridad, aceptando sus mandatos sin cuestionamiento. Pero los baby boomers y las generaciones más jóvenes están menos inclinadas a simplemente hacer lo que se les indican las actuales figuras de autoridad. Ellos aprovechan la oportunidad para argumentar y para hacer sus propias conclusiones. Es muy importante reconocer que, manejadas adecuadamente, las diferencias entre las generaciones pueden ser un valioso activo a cualquier organización. El primer paso en el manejo de un ambiente de trabajo multigeneracional es reconocer y aceptar estas diferencias. En lugar de tratar de encaminar a nuestra fuerza de trabajo para que adopte una perspectiva y forma de trabajar similar, debemos combinar las diferentes fortalezas de las generaciones en grupos de trabajo dentro de los cuales se integren diferentes puntos de vista y actitudes.
Si esto se hace dentro de un ambiente que recompensa la cooperación y que desalienta el conflicto, el resultado puede ser la generación de innovación balanceada con una dosis de experiencia. Los directivos necesitan comunicarle a su fuerza de trabajo que aunque las diferencias generacionales siempre representan un reto, también representan una valiosa oportunidad para enriquecer el ambiente de trabajo y mejorar la productividad. Una buena discusión con respecto a los estilos de trabajo, opiniones, destrezas y experiencias que las diferentes generaciones traen a una organización se traduce siempre en una mayor comunicación y comprensión intergeneracional. Es también importante en la práctica anticiparse a los tipos de conflicto humano intergeneracional que pudieran ocurrir. Dado el hecho de que las generaciones de hoy han tenido experiencias muy diferentes y han desarrollado características y actitudes muy distintas, no nos debe sorprender que los conflictos dentro de una organización pueden surgir en muchos ámbitos. Todos estarán de acuerdo que la tecnología ha cambiado significativamente la realidad del trabajo actual. El simple hecho que nos estamos comunicando ahora a grandes distancias geográficas por vía electrónica es un ejemplo real del impacto de la tecnología en nuestra forma de trabajar y aprender. Como ya lo hice notar antes, las generaciones que crecieron con la tecnología de cómputo tienen una gran ventaja sobre las que no tuvieron esa oportunidad. En el ambiente de trabajo, esto se puede traducir en impaciencia de los trabajadores más viejos que son más lentos para aprender a través de herramientas de alta tecnología. La mayor familiaridad y confort con las nuevas tecnologías de los jóvenes de hoy ha volteado el tradicional paradigma en el trabajo, en donde son los trabajadores más viejos los que enseñan a los jóvenes. Puede ser muy difícil para